Hace unos momentos platicábamos de las desapariciones en Jalisco y hemos llevado un recuento del número de desapariciones en todo el territorio mexicano. Y le quiero dar la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, integrante del Grupo Plural. Muchísimas gracias, senador. Como siempre, bienvenido a este espacio. Yoali, muy buenas noches y por tu conducto un fuerte abrazo a la comunidad de Mega Noticias. Grande alegría estar contigo. En la mañana, platicando con expertos del tema, hablábamos de ¿qué es necesario? ¿Hasta cuántos desaparecidos tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar que pase para que las autoridades pongan atención en la desaparición de personas como un fenómeno tan grave de la magnitud que estamos viviendo? Esa es la pregunta correcta, en mi opinión, porque uno se pregunta también cuánto dolor será necesario. El fenómeno de las desapariciones en México probablemente es una de las mayores crisis en materia de derechos humanos y justicia. El registro público reporta ya más de 110,000 personas desaparecidas. Para que el auditorio tenga una referencia, en noviembre del año 21 estuvo en México el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Para entonces había 95,000 personas desaparecidas. Hoy, en febrero, hay más de 110,000, es decir, más de 1,000 por mes. Si las cosas siguen como van, este gobierno va a tener el muy doloroso y peligroso récord de ser la administración con más personas desaparecidas en la historia de México. Y eso esencialmente toca tres temas. El primero es hacia la Procuración de Justicia. La Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales son las grandes ausentes. La segunda es un tema de política pública. Las madres buscadoras, que son esencialmente mujeres, las colectivas y todos los familiares de personas desaparecidas depositaron su confianza en este gobierno. Hoy este gobierno tiene un problema severo con las víctimas. El presidente no las recibe, ha desaparecido los fideicomisos que ayudaban a su trabajo y ha generado una condición cada vez de una mayor distancia entre lo que se necesita y lo que se hace. Y el tercer problema tiene que ver con la política pública. Hay alguna dinámica muy peligrosa de reconocer el fenómeno, pero de no hacer lo suficiente para resolverlo. Déjame ponerte un ejemplo. Se aprobó la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, pero no se le da presupuesto para operar, incluso en los ejercicios por venir. En lugar de hacer un esfuerzo extraordinario, como dice la cultura popular, a situaciones de emergencia, acciones de emergencia. Sí. ¿Qué diría yo entonces, Yoali? No se entiende la emergencia y la tragedia que viven cientos de miles de familias en México. ¿Pero no se entiende o no les interesa resolverlo? Ambas cosas. Yo creo que es muy pertinente tu acotación, porque hay un discurso muy agresivo de derechos humanos, pero la realidad es muy miserable. Son las madres las que buscan en las fosas, son las organizaciones civiles y sociales las que buscan. Es más, tuvieron que ir al Zócalo para poner tierra simulando fosas para que el presidente pudiera atenderles. Hoy por hoy, ni siquiera el caso emblemático es que es Ayotzinapa, a más de 4 años, casi vamos a los 4 y medio de gobierno, ni siquiera ese caso emblemático está en buenos términos, podríamos decir. ¿Qué hay por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, de todos estos organismos internacionales reconocidos que antes ponían el dedo en la llaga en administraciones del PRI y del PAN y el que hoy es el oficialismo y antes era oposición, celebraban esas posturas y hoy son rechazadas? Fíjate que ese es un tema muy doloroso. Este gobierno, cuando era oposición, aplaudía la intervención de los organismos internacionales, lo celebraba. Es más, el mismo Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy que estos organismos emiten recomendaciones e informes, no les gustan. Andrés Manuel incluso ha dicho que no permitirá que México se le ponga en los banquillos de acusados. Recientemente, en la última sentencia de la Corte Interamericana, el secretario de Gobernación salió con la sandez, perdón porque lo diga así, pero no le encuentro otro término preciso, de que era un ataque
a la Constitución de México. Pues si soberanamente México decidió cumplir esos ordenamientos y cuando eran oposición los aplaudían. Y hoy que son gobierno, descalifican estos organismos y no atienden sus recomendaciones. Es decir, hay una enorme distancia, y este tema de las desapariciones es un ejemplo de lo que dijeron como oposición y lo que hoy hacen como gobierno. ¿Qué hay de aquí al futuro? Bien decías que es un problema, por ejemplo, en las fiscalías. ¿Cómo cambiar la manera de operar si es que operan con miras a la continuidad de un gobierno o a la alternancia, pero que al final sigue sin dar resultados? El obstáculo principal está siendo el aparato de justicia. Hay más de 100,000 personas desaparecidas y hay menos de 50 sentencias. La Fiscalía General de la República, en este tránsito de Procuraduría a Fiscalía, estaba llamada a jugar un papel central. Hoy, la Fiscalía es un obstáculo, incluso se opone a procesos de investigación dinámicos, activos, donde la propia Fiscalía empiece no solo con la investigación, sino a trabajar con la gente en vida. Hoy la Fiscalía General de la República, muy tristemente, desaparecido, no sabemos ni siquiera dónde está, ha dejado de ser un actor clave. También creo que el Poder Judicial tendría que detonar con mucha más fuerza las sentencias en esta situación. Me parece que la ministra Piña podría acelerar estos procesos y creo yo también hay que decirlo que los estados, los gobiernos de los estados tienen su responsabilidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está en sus peores momentos y eso ya es mucho decir. Es una enorme decepción lo que sucede. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene pues buenas intenciones, pero recursos extraordinariamente limitados. Y la CNDH, pues ni digamos, la CNDH está perdida esencialmente en silencios, sumisiones y escándalos laborales. Hoy no es un aliado de las víctimas. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por estos minutos para la auditoría de Mega Noticias. Soy yo el agradecido y qué bueno que insistamos. Permítame nada más decirte, el caso Ricardo Lagunes y Antonio Díaz son dos defensores de derechos humanos desaparecidos, tienen 30 días en Colima y Jalisco y no aparecen. Vamos a retomar este tema, es muy interesante, te agradecemos muchísimo estos minutos. Buenas noches. Buenas noches.